adaptarse a él. Young no solo era guapo sino también el mejor estudiante de su clase. Y su familia era increíblemente adinerada. Yang se había convertido en todo un conocedor de suplementos, y su nivel de energía sanguínea había alcanzado un impresionante 1.2. Después de practicar, el señor Son elogió el movimiento de Yang, prometiendo comentarios adicionales después de clase. Pero a pesar de los elogios del profesor, Yang no pudo evitar mofarse de las palabras en su mente. Luego, el señor Yang preguntó si alguien era lo suficientemente valiente como para pelear con Yang, pero todos los estudiantes evitaron el contacto visual, dejándolo decepcionado. Sin embargo, justo cuando la decepción del señor Son comenzaba a mostrarse, su mirada se encontró con la mirada penetrante de Lucian. En los ojos de Lucian, Yang pudo ver un aura formidable, una que solo había presenciado en aquellos que habían probado la amarga realidad de la muerte. Min trató desesperadamente de persuadir a Lucian para que se retirara, temiendo que su amigo sufriera lesiones graves. Sin embargo, Lucian simplemente sonrió y le aseguró que no tenía de qué preocuparse. Mientras estaba en el gimnasio, Yang levantó arrogante la mano y se burló de Lucian, advirtiéndole que se mantuviera alejado de su mano para evitar que se rompiera. Sin embargo, Lucian agradeció cortésmente a Yang por su consejo y declaró que estaba listo para pelear. De repente, Yang se lanzó hacia él con la intención de terminar el combate con un solo golpe. Pero para su asombro, Lucian evadió fácilmente el ataque y le propinó un golpe preciso en la cara a Yang, enviándolo hacia el extremo opuesto de la habitación. Mientras el señor Yang se apresuraba frenéticamente a revisar el bienestar de Yang, los otros estudiantes observaban con asombro y admiración. Era inconcebible que Yang hubiera sido derrotado con un solo golpe. Yang fue rápidamente retirado del gimnasio en una camilla, dejando atrás a una multitud atónita y desconcertada. Mientras tanto, Lucian sintió un sentido de remordimiento por sus acciones y se disculpó con el señor Yang por lo sucedido. Para su sorpresa, el señor Son permaneció en silencio por unos momentos antes de poner una mano tranquilizadora en el hombro de Lucian. Después de un breve intercambio, el señor Son invitó a Lucian a su oficina. La oficina era simple, con solo una planta en maceta y una máquina de prueba de fuerza de batalla. Con una expresión severa en su rostro, el señor Yang exigió saber si Lucian había estado usando esteroides ilegales o drogas para mejorar el rendimiento, lo cual estaba estrictamente prohibido por la escuela debido a sus efectos dañinos en el cuerpo. Exigiendo que Lucian lo demostrara, en respuesta, Lucian apoyó tranquilamente su mano en la bola de cristal. Una repentina descarga de electricidad llenó la habitación y la máquina mostró un nivel de energía sanguínea de 1.532, clasificando efectivamente a Lucian como un artista marcial de nivel 1. El señor Yang quedó sorprendido por esta revelación. El simple término prodigio parecía insuficiente para capturar el inmenso talento poseído por Lucian, quien a la edad de solo 18 años ya había alcanzado el rango de artista marcial de nivel 1 formal. El señor Yang luchaba por reunir sus pensamientos cuando de repente fue sacudido de su ensueño por un fuerte ruido. Lo siguiente que supo fue la batalla. Máquina de prueba de fuerza estaba hecha pedazos, al igual que la planta en maceta. A pesar de estar entristecido por la pérdida de su amada planta, el señor Yang no pudo evitar quedar impresionado por la increíble fuerza de Lucian. Después de un momento de silencio atónito, el señor Son se enteró de que apenas 2 semanas antes, Lucian solo había tenido un nivel de energía sanguínea de 0.8. Se levantó de un salto incrédulo, asombrado de que Lucian hubiera logrado tales hazañas increíbles en apenas 15 días. El señor Son preguntó con entusiasmo si Lucian era de una familia famosa o si había sido enseñado por un gran maestro. Para su sorpresa, Lucian reveló que no había nacido con una habilidad ni había recibido ningún entrenamiento formal. El señor Yang reflexionó sobre sus propias experiencias pasadas, recordando cómo se había convertido en un artista marcial de nivel 2 antes de unirse al ejército. Recordó las lecciones que había aprendido en el campo de batalla, donde se dio cuenta de que personas como él nunca podrían esperar triunfar sobre los monstruos. La pura fuerza y poder de esas bestias estaban más allá de la comprensión humana, y las únicas personas capaces de enfrentarse a ellas eran aquellas con aún mayor fuerza, personas como Lucian. Tomando una respiración profunda, el señor Yang sugirió que, basándose en las habilidades notables de Lucian, debería ser colocado en la clase élite y tener acceso a los mejores recursos educativos disponibles. Sin embargo, Lucian educadamente declinó la oferta, ya que sabía que ninguna cantidad de educación podría compararse con las oportunidades que podría crear en sus sueños. Mientras el señor Yang seguía suplicando a Lucian, hablaba con un aire de convicción que rozaba lo teatral. Aseguró a Lucian que la escuela siempre lo respaldaría, pero Lucian, desconfiado de promesas vacías, hizo 2 firmes solicitudes, una solicitud de beca y la libertad de asistir a clases según sus propios términos. El señor Son parecía entender la lucha de Lucian, pero rápidamente recuperó su compostura y asintió sabiamente. Sabía que obtener una beca llevaría algún tiempo, así que tomó el asunto en sus propias manos.
Con un gesto, el señor John sacó su tarjeta bancaria y se la entregó a Lucien, diciéndole que le devolviera el dinero cuando pudiera. Lucien se sorprendió por esta muestra inesperada de generosidad. Mientras Lucien salía de la oficina del señor John, su corazón latía con anticipación. La perspectiva de encontrar otro prodigio fue suficiente para enviar escalofríos por su espina dorsal. Pensar que había alguien más allá con fuerza de batalla de nivel 2 de artes marciales a la tierna edad de 18 años era simplemente desconcertante. Vio al joven como un arma secreta, un activo poderoso que podría dejar atónitas a las otras escuelas el día del examen, pero no se trataba solo de ganar una competencia. El señor Son tenía aspiraciones más grandes para Lucien, habló de ese lugar, un terreno sagrado que había permanecido elusivo durante tantos años. Mientras Lucien estaba ante las imponentes puertas de la farmacia de la llave, no pudo evitar sentir un pellizco de envidia al ver a una madre comprar suplementos caros para su hija. Conocía demasiado bien la dura realidad del mundo de las artes marciales, que la riqueza y el privilegio a menudo allanaban el camino hacia el éxito. Era demasiado consciente de los obstáculos en su camino. Sus pensamientos se volvieron hacia su hermana menor, que aún estaba atrapada en el mismo ciclo de pobreza y dificultades, arrastrada por él. En ese momento, Lucien se sintió como un pez atrapado en un pequeño tanque, anhelando el vasto océano más allá, pero no pudo evitar aferrarse a la comodidad y familiaridad de su tanque de agua. Con un sentido renovado de propósito, Lucien sintió como si hubiera roto los confines de su vieja vida y entrado en un nuevo mundo valiente. Las oportunidades que tenía por delante eran ilimitadas y estaba decidido a aprovecharlas con ambas manos. Era como si hubiera roto una botella que lo había estado frenando, sus recuerdos, técnicas y experiencia en combate ahora parecían más claros que nunca y podía absorberlos como propios. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, Lucien no pudo evitar sentir un sentido de orgullo y determinación. Con un sentido de propósito ardiendo en su corazón, Lucien compró una máquina de acupuntura para su padre y suplementos para su hermana y las compras para su madre. En el reino de los sueños de Lucien, se movía con la gracia de un guerrero experimentado, derribando sin esfuerzo otro zombi con un solo golpe rápido. Los recuerdos que inundaban su mente lo llevaban cada vez más cerca de su destino, base 1359. Mientras luchaba contra una oleada tras otra de los no muertos, finalmente llegó a la base misma y quedó impresionado por las enormes paredes que la rodeaban. Las paredes tenían al menos 20 metros de espesor, y Lucien no pudo evitar preguntarse qué tipo de ataque podría penetrar semejantes fortificaciones. Si este mundo, con sus artes marciales avanzadas y su civilización evolucionada, seguía siendo tan vulnerable ante los monstruos, ¿qué esperanza había para su propio mundo? Mientras exploraba la ciudad dentro de las paredes, los ojos de Lucien se fijaron en un edificio imponente que parecía ser el centro de mando. Dentro de sus paredes, alcanzó a ver a un hombre vestido todo de blanco, con el rostro inexpresivo y con solo un brazo. De la nada, Lucien sintió una inmensa oleada de intención asesina. Era como si el aire mismo se hubiera espesado con el peso de este peligro inminente. La energía letal que emanaba del centro de mando lo sacudió hasta el suelo. Mientras Lucien permanecía allí, aún aturdido por el impacto de la intención asesina del hombre, supo en su interior que no debería quedarse en ese lugar. Retrocedió lentamente, con los ojos escudriñando en busca de cualquier señal de peligro, y finalmente se topó con una habitación diferente a cualquier otra que hubiera visto en la base. A medida que se acercaba a una máquina en el centro de la habitación, su mano descansaba sobre la máquina y de repente cobró vida, emitiendo un zumbido suave. Un momento después, apareció ante él una imagen holográfica, la imagen de una IA femenina. Lucien quedó atónito cuando escuchó a la mujer hablar su idioma. La IA se presentó como un producto de la inteligencia artificial de apoyo de la generación 16 de Tianan Tech. Su nombre es Yi, responsable de la red en la base 1359. Lucien pidió ver las noticias más recientes. No pudo evitar preguntarse qué otros secretos se escondían dentro de esta base misteriosa. Tan pronto como Lucien hizo su solicitud, y actuó con la velocidad y eficiencia que solo una inteligencia artificial podría reunir. Conjuró una serie de pestañas que mostraban las últimas y mejores noticias de toda la galaxia. Y era una IA de apoyo de la generación 16 de Tianan Tech, y su programación no tenía igual. La primera pestaña que apareció fue impactante. En junio del año marcial 11024, la base 1359 había lanzado con éxito su 58ª nave espacial de exploración en busca de un planeta adecuado. Pero las noticias no eran todas buenas. La segunda pestaña que apareció informó a Lucien que en julio, la base 105 había caído. Fue un recordatorio contundente de que incluso con toda su tecnología y destreza marcial, la humanidad seguía siendo vulnerable ante los peligros de los monstruos. Hablando de destreza marcial, la tercera pestaña que invoqué fue una verdadera sorpresa. Aparentemente, el general San Kang acababa de convertirse en el artista marcial de nivel 10 número 472.
Lucien estaba asombrado, no tenía idea de que había tantos artistas marciales de nivel 10 por ahí. Y sin embargo, incluso con todo ese poder, la humanidad aún no podía proteger su propio planeta, lo que los obligaba a abandonarlo. El corazón de Lucien se hundió al absorber la devastadora noticia: la civilización humana había sido completamente eliminada. No había informes ni señales que vinieran de la nave espacial de exploración, lo que indicaba que no había esperanza para su supervivencia. Fue un recordatorio contundente de las duras realidades del universo, donde incluso las civilizaciones más poderosas podían reducirse a la nada en un abrir y cerrar de ojos. Con el corazón apesadumbrado, Lucien recurrió a en busca de consuelo. Le pidió que le proporcionara la historia de este planeta, con la esperanza de aprender algo de su desaparición. A medida que los flujos de datos comenzaron a fluir y se adentró más en el pasado del planeta, el shock de Lucien solo creció. La línea de tiempo de los eventos que Yi estaba representando para él era inquietantemente similar a la historia de su propio mundo: monstruos brotando de todo el mundo, la aparición del primer artista marcial con interpotencia en el año 34 de artes marciales y el establecimiento de la Asociación de Artes Marciales. Todos estos fueron eventos que también habían ocurrido en el propio mundo de Lucien. Asombrado y desorientado, Lucien llegó a la conclusión de que los eventos que acababa de presenciar no eran una visión de un mundo alternativo, sino una revelación impactante sobre el destino de su propio mundo, miles de años en el futuro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras contemplaba las implicaciones de este conocimiento, pero incluso frente a perspectivas tan sombrías, Lucien se negó a perder la esperanza. Tal vez esto fuera solo una coincidencia o un universo paralelo. Con un renovado sentido de propósito, Lucien volvió su atención a reunir más información. Le pidió a Yi que buscara detalles personales sobre él y su familia, pero sus esperanzas pronto se desvanecieron cuando descubrió que había fallecido a una edad temprana, con solo 28 años en el año marcial 325. Su curiosidad fue despertada, y luego intentó buscar información sobre su hermana menor, pero fue frustrado por el sistema, que exigía que demostrara su sangre gene antes de poder registrarse para obtener acceso. Perplejo y frustrado, Lucien se preguntó cómo podría proporcionar la muestra de sangre necesaria. En ese momento, Yi vino al rescate, mordiendo el dedo de Lucien y recolectando la muestra de sangre requerida. Lucien no pudo evitar estar asombrado por la pura locura del futuro, donde incluso la inteligencia artificial había llegado a ser capaz de un comportamiento tan poco ortodoxo. A medida que la expresión de Yi cambió y las ventanas rojas comenzaron a aparecer, Lucien no pudo evitar sentir un sentido de inquietud. Pero antes de que pudiera siquiera preguntar, su información personal se actualizó repentinamente, revelando que había sido un artista marcial de nivel 4, un graduado destacado de la Academia del Río Blanco y un orgulloso exalumno de la Universidad Marshall del Río Blanco. Después de graduarse, se unió al ejército y luchó valientemente en batalla hasta su muerte prematura a la edad de 37 años en el año marcial de 334. Lucien estaba atónito. Siempre había creído que era un prodigio destinado a la grandeza y fama, pero ahora se dio cuenta de que era solo uno entre muchos, un pequeño engranaje en la vasta maquinaria de la historia. Ni siquiera causó un pequeño alboroto. Lucien examinó los detalles con un ojo discernidor y, para su consternación, descubrió algunas fallas. El registro mostraba que había obtenido una puntuación loable en el examen, aunque una puntuación decente si solo se basara en el entrenamiento básico. Estaba seguro de que si incorporaba la habilidad de su reino de los sueños, sus puntajes se dispararían a alturas sin precedentes. Lucien, siendo un guerrero sin igual, no estaba contento con la mediocridad. Sabía que estaba destinado a la grandeza y que su futuro no estaba confinado a esta realidad mundana. Lu Qing tenía una convicción inquebrantable dentro